Bienvenidos a La Voz de la Biblia Reina Valera 1960. Hoy vamos a profundizar en uno de los salmos más impactantes y proféticos de la palabra de Dios, el Salmo 22. Este salmo es único, ya que no solo refleja el sufrimiento de David, sino que profetiza el padecimiento de nuestro Señor Jesucristo. A lo largo de este video, veremos cómo cada verso nos revela aspectos del sacrificio de Cristo y cómo esta verdad sigue vigente para su iglesia. Salmo 22, un grito de angustia y un canto de alabanza. Al músico principal, sobre Ashelet Sahar, Salmo de David. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados, confiaron en ti y no fueron avergonzados. Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza diciendo: se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba a los pechos de mi madre. Sobre ti fui echado desde antes de nacer. Desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. No te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. Me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán me han cercado. Abrieron sobre mí su boca, como león rapaz y rugiente. He sido derramado como aguas, y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor, y mi lengua se pegó a mi paladar, y me has puesto en el polvo de la muerte. Porque perros me han rodeado. Me ha cercado cuadrilla de malignos. Horadaron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos. Entre tanto, ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Mas tú, Jehová, no te alejes. Fortaleza mía, apresúrate a socorrerme. Libra de la espada mi alma, del poder del perro mi vida. Sálvame de la boca del león, y líbrame de los cuernos de los búfalos. Anunciaré tu nombre a mis hermanos. En medio de la congregación te alabaré. Los que teméis a Jehová, alabadle. Glorificadle, descendencia toda de Jacob. Y temedle vosotros, descendencia toda de Israel. Porque no menospreció ni abominó la aflicción del afligido, ni de él escondió su rostro, sino que cuando clamó a él, le oyó. De ti será mi alabanza en la gran congregación. Mis votos pagaré delante de los que le temen. Comerán los humildes y serán saciados. Alabarán a Jehová a los que le buscan. Vivirá vuestro corazón para siempre. Se acordarán y se volverán a Jehová todos los confines de la tierra, y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti. Porque de Jehová es el reino, y él regirá las naciones. Comerán y adorarán todos los poderosos de la tierra. Se postrarán delante de él todos los que descienden al polvo, aun el que no puede conservar la vida a su propia alma. La posteridad le servirá. Esto será contado de Jehová hasta la postrera generación. Vendrán y anunciarán su justicia. A pueblo no nacido aún, anunciarán que él hizo esto. Antes de adentrarnos en la explicación verso por verso, es importante señalar que el Salmo 22 es más que una oración de angustia. Es un testimonio profético que nos muestra, con sorprendente exactitud, los sufrimientos que Jesucristo soportó en la cruz. Veremos cómo cada detalle mencionado por David es una sombra de lo que habría de suceder siglos después. Este salmo narra el sufrimiento que el Señor Jesucristo padeció cuando estaba en la cruz del Calvario. Jesús exclamó al Padre, emitió gemidos y palabras, y la gente que lo escuchó no entendió. Cuando Jesús fue crucificado, se comportó como ser humano
y como tal sufría el dolor de aquellos clavos, de la corona de espinas, de los azotes, calumnias y burlas, antes de llegar al momento de la crucifixión, pues la palabra dice que Dios tomó carne para poder habitar entre los seres humanos. Y muchos piensan que lo que sucedió es simplemente una historia o un cuento, o no creen, pero nosotros sabemos que estas cosas sí sucedieron, que sí pasó, pues todas las señales que dejó Jesucristo se cumplen en nuestras vidas, en estos tiempos, que son los postreros tiempos de los que habla la Biblia. Verso 1. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Este verso es una referencia directa a lo que nuestro Señor Jesucristo dijo en la cruz, como lo leemos en Mateo 27:46. Aquí vemos cómo David, inspirado por el Espíritu de Dios, expresa una angustia profunda, la misma que sentiría Jesús cuando el peso del pecado de la humanidad cayera sobre él. Jesús narró estas palabras en la cruz del Calvario, pero no hablaba por él mismo, sino que intercedía por el sufrimiento de su iglesia, de los hijos de Dios, que quizá habían sufrido, sufren y sufrirán padecimientos, y Jesús lo sabía, y pedía el amparo de Dios a sabiendas de que debía pasar por ese sufrimiento, beber de esa copa amarga. Pero en este verso nos enseña a clamar a Dios, quien está dispuesto a ayudarnos, y entendemos que Dios no desamparará a sus hijos. Verso 2. Dios mío, clamo de día, y no respondes, y de noche, y no hay para mí reposo. En este verso, David continúa su clamor desesperado. Esto también lo expresó Cristo, quien, en su punto de mayor sufrimiento, parecía no recibir respuesta inmediata del Padre, en un reflejo de su completa entrega en la cruz para cumplir el propósito divino. Verso 3. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. A pesar del dolor, hay un reconocimiento de la santidad de Dios. Jesús, aunque en el momento de sufrimiento parecía estar abandonado, nunca dejó de reconocer la santidad y el propósito del Padre. Jesús, a pesar de su sufrimiento, alabó al Creador, lo exaltó y lo bendijo. Estamos aprendiendo a comportarnos en los momentos difíciles o en los momentos de tribulación. En cualquier momento de la vida debemos enaltecer a Dios sin importar la circunstancia. Las alabanzas de Israel son las alabanzas de los creyentes en Cristo Jesús que le siguen en espíritu y verdad. Dentro de esas alabanzas, Dios habita. Por eso creemos que hoy el Señor, en estos momentos, está a tu lado derecho, porque prometió que habitaría entre las alabanzas de Israel, e israelitas somos en sentido espiritual. Verso 4. En ti esperaron nuestros padres, esperaron, y tú los libraste. Aquí Jesús nos enseña a dirigirnos a Dios con inteligencia y sabiduría, como quien espera la voluntad del Señor en plenitud, creyendo con firmeza que Dios hará la obra esperada. Los padres de la antigüedad eran Abraham, Isaac y Jacob, Noé, Moisés, Samuel, David, entre otros. Todos ellos fueron esos padres que vivieron para el pueblo de Israel. Pero para nosotros también fueron padres, pues tuvieron fe y le creyeron a Dios. Y hoy nosotros creemos en Jesús como nuestro Salvador y Redentor. No desconfiemos de Dios, pues, al momento de alguna necesidad, le podemos decir, así como oíste a nuestros padres, Abraham e Isaac, así clama este corazón para que escuches mi oración. Verso 5. Clamaron a ti y fueron librados, confiaron en ti y no fueron avergonzados. David recuerda la fidelidad de Dios hacia su pueblo. Jesucristo también confió en el plan redentor del Padre, sabiendo que su sacrificio traería salvación a la humanidad. Verso 6. Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Este verso refleja cómo Jesús fue despreciado y humillado por la humanidad. La comparación con un gusano simboliza la humillación extrema que Cristo soportó por nosotros. Jesús se humilla ante la omnipresencia de Dios, y nosotros, ante nuestro Dios, debemos reconocernos como menos que a un gusano, pues ante la presencia de Dios, nada somos. Versos 7 y 8. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza, diciendo,
Se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Es imposible no ver en este verso las burlas que Jesús soportó en la cruz del Calvario. Aquellos que lo rodeaban lo insultaban, deshonrando su confianza en Dios. Los fariseos se burlaban de Jesús y lo desafiaban a que, con su poder, se bajara del madero, o que se profetizara a sí mismo. Además de las burlas, blasfemaban contra Dios. Muchos incrédulos o rebeldes, incluso familia o amistades, critican nuestros caminos, y ante una dificultad o carencia que nos sobrevenga, critican nuestras creencias, nuestra fe. Pero hay que saber que es el enemigo, el diablo, el que usa la boca de esas personas para desanimar al pueblo de Dios. No debemos dejarnos desanimar de las personas, pues Dios es poderoso y todo ocurre conforme a su voluntad. Jesús superó las crisis y nos dejó el ejemplo de cómo vencer al mal. Así como Jesús, también nosotros debemos superarnos y no prestar atención a las críticas, siempre con el pensamiento de las victorias que Dios ha dado a su pueblo, y por ende, a nosotros también las dará. Versos 9 y 10. Pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba a los pechos de mi madre. Sobre ti fui echado desde antes de nacer, desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. Este reconocimiento de la relación íntima y especial entre Dios y Jesucristo, quien fue enviado desde el cielo con un propósito divino, resalta que el plan de Dios estaba desde antes de la fundación del mundo y anuncia la venida de nuestro Señor Jesucristo por medio de la Virgen María, escogida por su virtud, por obra y gracia del Espíritu Santo. El Señor Jesús hablaba todas estas cosas para enseñarnos a orar y a alabar a Dios, sin mirar atrás, sin desmayar, siendo optimistas y alegres, buscando a Dios porque todo hace parte del plan de Dios. Y vemos que la bendición y la victoria llega en el momento menos esperado. Dios nos saca del polvo y nos da la bendición. Versos 11 y 12. No te alejes de mí porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. Me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán me han cercado. Los toros de Basán simbolizan a los enemigos poderosos que rodeaban a David y a Jesucristo. Los poderes terrenales y espirituales lo acechaban en el momento de su crucifixión. Se trataba de reyes, hombres fuertes e importantes. En ese tiempo dominaban los soldados romanos. El imperio romano gobernaba y el Señor se refería a ellos como esa raza peligrosa de toros. En medio de todo, Dios estaba con Jesús, así como estará con nosotros en todo momento, sobre todo en los momentos críticos. Versos 13 y 14. Abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente. He sido derramado como aguas, y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Esto describe el terrible sufrimiento físico que Jesús experimentó en la cruz. La frase, todos mis huesos se descoyuntaron, refleja las consecuencias de la crucifixión, donde el cuerpo de Cristo fue llevado al límite que para un ser humano corriente hubiese sido imposible. Verso 15. Como un tiesto se secó mi vigor, y mi lengua se pegó a mi paladar, y me has puesto en el polvo de la muerte. En Juan 19:28 leemos que Jesús, en su agonía, dijo, tengo sed. Este verso es una clara descripción del extremo sufrimiento que soportó en su sacrificio en la cruz del Calvario para redimirnos de nuestros pecados, para alcanzar el perdón de Dios. Así sufrió Job, similar a nuestro Señor Jesucristo. Por eso decimos que Job es el hombre que sufrió, y se lamentaba como Jesús, pues sus dolores eran intensos, pero nunca dejó de invocar y alabar a Dios. Verso 16. Porque perros me han rodeado, me ha cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies. Este es uno de los versos más explícitos que profetizan la crucifixión de Cristo. La referencia a horadar las manos y los pies es una clara descripción de lo que Jesús sufrió al tener sus manos clavadas en la cruz. Los perros eran los mismos toros, dirigentes de Israel que estaban en contra de Jesús y que pertenecían al Imperio Romano. Versos 17 y 18. Contar puedo todos mis huesos,
Entretanto, ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Estos eventos se cumplieron literalmente durante la crucifixión de Jesús. Es asombroso cómo David, inspirado por el Espíritu Santo, describió estos siglos antes de que ocurriera. Esto lo narran también los evangelios, y con esto confirmamos que los salmos eran los sufrimientos y lamentos del Señor Jesucristo. Versos 19 al 21. Mas tú, Jehová, no te alejes, fortaleza mía, apresúrate a socorrerme. Libra de la espada mi alma, del poder del perro mi vida. Sálvame de la boca del león y líbrame de los cuernos de los búfalos. Aquí David clama por liberación y protección. Jesucristo, aún en medio de su sufrimiento, confió en que el Padre lo libraría de la muerte, y así fue, pues resucitó al tercer día. Verso 22. Anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Los mencionados hermanos de Jesús a los que se refiere este verso son los creyentes en Cristo. Jesús alababa al Padre en la congregación con la manifestación del Espíritu Santo. Cuando le cantamos a Dios y le alabamos, se cumple este verso. Por eso no dudemos que el Señor está con nosotros y su Espíritu Santo a nuestro lado derecho. Las alabanzas a Dios las hacemos con la ayuda del Espíritu de Dios o de Jesucristo, pues en este verso también se interpreta que Jesús, el unigénito, alaba al Padre por medio de nuestros labios, de labios de la congregación de Cristo. Verso 23. Los que teméis a Jehová, alabadle, glorificadle, descendencia toda de Jacob, y temedle vosotros, descendencia toda de Israel. Hablaba de Israel espiritual, le hablaba a la iglesia, a los creyentes en Cristo, pues la Israel antigua fue apartada por Dios. Cuando Jesús nació, ahí terminaron aquellos privilegios de los israelitas de la Biblia, y perdieron el título de pueblo escogido por Dios, y fue cambiado por un pueblo espiritual. A ese pueblo espiritual, nosotros, los que le buscamos en espíritu y en verdad, es a los que se refiere este salmo. Verso 24. Porque no menospreció ni abominó la aflicción del afligido, ni de él escondió su rostro, sino que cuando clamó a él, le oyó. Jesús no despreció a ningún afligido. Por el contrario, cuando estuvo en su vida terrenal, acogió a 12 hombres que eran pecadores, los apóstoles, y fueron convertidos a Dios. Hoy Jesús nos extiende su mano para ser nuestro guía, y como aquellos, nosotros también podemos ser convertidos por la misericordia de Dios. Verso 25. De ti será mi alabanza en la gran congregación, mis votos pagaré delante de los que le temen. La gran congregación es la iglesia de Jesucristo, conformada por miles de personas en todo el mundo. Versos 26 y 27. Comerán los humildes y serán saciados. Alabarán a Jehová los que le buscan. Vivirá vuestro corazón para siempre. Se acordarán y se volverán a Jehová todos los confines de la tierra, y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti. La iglesia de Cristo será conformada por gentes de muchas naciones, de todas las naciones. Es por eso nos sentimos gozosos de escuchar la palabra de Dios, aquella que se está extendiendo por todo el mundo. Y también es una invitación para ser instrumento de la predicación del Evangelio, compartiendo el mensaje de Dios a nuestros seres queridos y conocidos. Verso 28. Porque de Jehová es el reino, y Él regirá las naciones. Dios gobernará a todas las naciones, pero no físicamente como lo hacen los reyes o los presidentes en el mundo, sino que gobernará los corazones de la nación de Cristo, conformada por quienes le buscan en espíritu y en verdad, en todo el mundo. Verso 29. Comerán y adorarán todos los poderosos de la tierra. Se postrarán delante de él todos los que descienden al polvo, aun el que no puede conservar la vida a su propia alma. Los poderosos de la tierra son los creyentes en Cristo, los que confían y esperan en Dios, quienes le alaban y adoran su nombre. Nosotros somos los poderosos de la tierra. Podemos sufrir amenazas o tribulaciones, o alguien pondrá trampas, pero el creyente orará a Dios,
y Dios no permitirá mal alguno, y por el contrario, castigará a aquellos que hacen maldad. Verso 30. La posteridad le servirá. Esto será contado de Jehová hasta la postrera generación. Es decir, que nuestra descendencia servirá al Señor, pues hicimos bien la tarea y educamos bien a nuestros hijos, para que busquen, teman y sirvan al Señor. La postrera generación de la que habla este verso serán aquellos que vivirán cuando venga Cristo en las nubes por su iglesia. Verso 31. Vendrán y anunciarán su justicia. A pueblo no nacido aún, anunciarán que Él hizo esto. Dios nos ve y nos escucha. Su espíritu nos rodea, y las postreras generaciones conocerán a Dios, el Rey de Israel espiritual, y triunfos y victorias dará. El Salmo 22 nos muestra la profundidad del sufrimiento de Cristo y el plan redentor que Dios tenía preparado desde la antigüedad. A través de cada verso, hemos visto cómo David, inspirado por el Espíritu Santo, anticipa lo que nuestro Salvador viviría para darnos vida eterna. Cerremos esta enseñanza con una oración. Señor, te damos gracias por el sacrificio que tu Hijo Jesucristo hizo por nosotros. Gracias porque, aunque sufrió el desprecio y la muerte, su victoria trajo redención a nuestras almas. Te pedimos que nos permitas vivir siempre recordando el precio de nuestra salvación y que nos ayudes a ser fieles a tu voluntad, reconociendo tu amor infinito. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por acompañarnos en esta profunda reflexión. Esperamos que esta enseñanza haya sido de bendición para tu vida, recordándonos la grandeza de Dios y el valor que Él ha puesto en cada uno de nosotros. Si te ha gustado este video, no olvides darle un me gusta y suscribirte a nuestro canal, La Voz de la Biblia, Reina Valera 1960. Déjanos tus comentarios y comparte este mensaje con tus amigos y familiares. Que Dios te bendiga y hasta la próxima.